¿Cómo murió el apóstol Andrés, el hermano del apóstol Pedro? El apóstol Andrés nació en Betsaida, Galilea. Andrés era hijo del pescador Jonás y hermano del apóstol Pedro, según el Evangelio de Juan. Según el Evangelio de San Juan, narra que Andrés y el apóstol Juan eran discípulos de Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista dijo que Jesús era el Cordero de Dios, Andrés y el apóstol Juan siguieron a Jesús hasta el lugar en donde vivía, y posteriormente Andrés halló a su hermano Simón Pedro y lo llevó hasta Jesús. Y desde ese momento Andrés y su hermano Pedro se convirtieron en discípulos de Jesús. En este video estaremos hablando de la dolorosa muerte del apóstol Andrés. Pero antes de profundizarnos en este tema, ¿qué te parece si le das una reacción a este video? Así nos ayudas para seguir creando más videos como este. Además, queremos saber qué opinas de estos temas y desde qué país nos ves. Y si es la primera vez que ves un video nuestro, te animamos para que sigas viendo nuestros videos. Así que bienvenidos. Los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles narran muy poco sobre la vida del apóstol Andrés. Pero lo que sí podemos tener por evidencia verdadera es que Andrés, juntamente con su hermano Pedro, se dedicaban al oficio de la pesca. Pero después del llamamiento de Jesús, lo dejaron todo para seguir a Jesucristo. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 18, donde dice lo siguiente: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ahora bien, en el Evangelio de Juan capítulo 1, presenta a Andrés como discípulo de Juan el Bautista. Pero cuando Juan el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios, Andrés decidió seguir a Jesús hasta su casa. Y posteriormente Andrés le contó a su hermano Pedro que había encontrado al Mesías. Por lo cual Andrés llevó a Pedro delante de Jesús, y desde ese momento Andrés y su hermano Pedro se convirtieron en seguidores de Jesús. Este pasaje bíblico parece contradecir al pasaje bíblico que está en Mateo, en donde dice que Andrés y Pedro eran pescadores. Pero para todo hay una explicación. Después que Juan el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios, Andrés y Pedro siguieron a Jesús, pero no de manera constante. Si bien Andrés y Pedro iban a escuchar las enseñanzas de Jesús, pero después regresaban a ocuparse al oficio de la pesca. Pero todo cambió cuando Jesús volvió a Galilea y encontró a Andrés y Pedro pescando, y los llamó definitivamente al ministerio y les anunció que haría de ellos pescadores de hombres. Y desde ese instante, Andrés y Pedro lo dejaron todo para seguir a Jesús y ya no volvieron a separarse de él. Según los 4 evangelios, Andrés fue uno de los primeros discípulos de Jesús. En las tradiciones eclesiásticas se conoce al apóstol Andrés como el primer llamado, y esto se debe porque Andrés fue el primer discípulo que fue llamado por Jesús, y a lo largo de su vida, el apóstol Andrés estuvo presente en ocasiones muy importantes en el ministerio de Jesús, como por ejemplo, en la alimentación a los 5,000, en el discurso de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén y sobre el final del mundo. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, podemos ver que Andrés formó parte del grupo de los 120 que esperaban juntos y unánimes la promesa del Espíritu Santo. Y cuando llegó esa promesa, el apóstol Andrés y los demás fueron llenos del Espíritu Santo. Y así el apóstol Andrés, con la ayuda del Espíritu Santo, inició su ministerio y fueron muchos lugares donde llevó el Evangelio de Dios. Y estos lugares podemos mencionar algunos como Asia Menor, Chipre y a lo largo del Mar Negro. En las tradiciones rusas ortodoxas se dice que el apóstol Andrés llegó hasta Kiev y Novgorod, y finalmente Andrés terminó en Bizancio, que más tarde sería Constantinopla, y ahí estableció la primera comunidad cristiana en Bizancio. Mientras el apóstol Andrés trabajaba en Bizancio, hizo varios viajes a Grecia. Su último viaje fue a la ciudad de Patras. En Patras, Andrés dio testimonio de Jesucristo y realizó muchos milagros de curación, y durante el tiempo que estuvo el apóstol Andrés en Patras, fundó muchas iglesias y bautizó a muchas personas, y entre estas personas que se convirtieron a Jesucristo estaba la esposa del procónsul romano Egeas. El procónsul romano Egeas
al enterarse que su esposa se había convertido al cristianismo, vino hasta la ciudad de Patras y trató de obligar a los cristianos que ofrecieran sacrificio a sus dioses paganos. Por esta razón, el apóstol Andrés se presentó ante el procónsul romano y le dijo: desiste de tu empeño. Tú, elevado a la categoría de juez de los hombres en la tierra, tú eres quien debes tratar de conocer a tu juez que está en los cielos. Tú también deberás darle culto y apartar tu alma de los falsos dioses. El procónsul romano Equeas, al escuchar estas palabras, respondió: resulta que eres Andrés, el predicador de esta secta supersticiosa que no hace mucho los romanos mandaron a exterminar. El apóstol Andrés le respondió al procónsul romano: los emperadores de Roma no saben que el Hijo de Dios ha venido a la tierra y nos ha enseñado que los ídolos son influenciados por demonios y son demonios que instigan a los hombres a que ofendan al Dios verdadero. Con estas palabras, el apóstol Andrés inició su conversación con el procónsul, intentando que el procónsul romano Equeas se convirtiera al cristianismo. Pero el procónsul romano, al oír al apóstol Andrés, ordenó que lo apresaran, y el día siguiente hizo que 21 hombres azotaran al apóstol Andrés y después lo ataron de pies y manos en una cruz en forma de X. En esta cruz el apóstol Andrés no fue clavado, solo fue atado, y esto se debió porque el procónsul romano quería que su sufrimiento fuera más prolongado. El apóstol Andrés permaneció con vida colgado en esa cruz 2 días, y durante ese tiempo no cesó de predicar a todas las personas que pasaban frente de él, y antes de morir, el apóstol Andrés hizo una oración muy emotiva, en la cual se podía ver su único anhelo: morir por causa de Jesucristo. Y después que terminó de hacer su oración, el apóstol Andrés entregó su espíritu y murió. Es admirable lo que hizo el apóstol Andrés, a pesar de pasar hambres, persecuciones y torturas, cosas muy dolorosas, y él no cesó de predicar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y este es un gran ejemplo para nosotros, porque la recompensa de los apóstoles será muy grande. Si vemos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y estos cimientos son los cimientos de la nueva Jerusalén. También Jesús lo dijo en Mateo 5:12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amados hermanos, 2 cosas no fueron concedidas. Por un lado, el poder creer en Jesucristo, y por otro lado, el padecer por Él, como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. La versión Dios habla hoy lo traduce así: pues a causa de Cristo ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. La oposición no es nada extraño en los cristianos. En el Sermón del Monte, en Mateo 5:10, el Señor Jesús dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto contradice nuestra lógica humana. Cuando sufrimos por causa de Cristo, cuando se burlan de nosotros a causa de Él, ¿realmente debemos alegrarnos? Claro que sí. También los profetas y muchos hombres y mujeres de Dios tuvieron que caminar por esta senda. Hebreos 11:35 al 40. Este tipo de sufrimiento no tiene nada que ver con la autoflagelación, como la encontramos en diferentes religiones, ni tampoco se trata de querer experimentar en carne propia el sufrimiento de Cristo en la cruz. Pablo está hablando del sufrimiento que viene por causa de nuestra fe en Jesucristo. Entonces, ¿por qué es un privilegio el sufrir por Cristo? El honor radica en que el sufrimiento es una prueba de nuestra fe. Satanás no quiere que hombres perdidos se conviertan en hijos de Dios, y si ya somos hijos de Dios, usará todos los métodos posibles para complicarnos la vida. La Biblia dice que después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Dios mismo perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Leemos en 1 Pedro 5:10. Espero que este video sea de gran inspiración para ti, y te animo a que sigas adelante en el nombre de Jesús. Así llegamos al final de este video.
De mi parte me despido y te invito a que nos dejes tus comentarios acerca de esta tremenda vida de lo que fue el apóstol Andrés. También te invito a que compartas esta palabra, esta historia tan edificante para nosotros. Dios te bendiga. Recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. Bendiciones.